Y vamos a compartir en hebreo, y sobre este texto nos vamos a ir moviendo durante todos estos días para que la gente pueda entender. Nos envían un saludito. Sí. Perdón que te corte. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hay que ser mudo. 4:24. ¿Quieres bendiciones? Aprende también a cerrar tu boca. Pero el pastor hoy día nos va a enseñar, porque a veces la pobreza nos golpea. No es de Dios. No, la pobreza no. Experiencia propia, yo oraba por la economía, y oraba, pero no entraba a los principios de Dios. Yo quiero decirle a toda la audiencia y a todos los que están escuchando que Dios se mueve a través de sus principios. Él no se mueve por lástima. No. Él tiene principios establecidos, y si estamos bajo esos principios, la bendición llega, no hay quien la pueda impedir. Amén. Y Hebreos capítulo 10 nos habla, yo voy a leer unos versículos para que usted pueda acompañarme y no salgamos de contexto. Por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para quitar lo primero, para establecer esto último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y a lo que quiero apuntar en estos días que vamos a estar trayendo un poquito nomás de lo que es el tema de la ofrenda, un principio de Dios. Usted y yo fuimos rescatados por la ofrenda, dice acá, del cuerpo de Cristo. El corazón de Dios estaba el deseo de que nosotros pudiéramos ser salvos, de que pudiéramos tener una nueva vida, compartir la naturaleza de Dios, escapar del infierno. Y todo eso se logró mediante una ofrenda. Yo quiero que usted pueda entender el principio tan importante que tiene la ofrenda. Y le hemos dado vueltas y hemos buscado muchas estructuras y formas humanas que a muchos le ha dado resultados y se han hecho megas iglesias y que han tenido una bendición por sus actos. Y quiero decirle que aquí tenemos muy cerquita de Mendoza la difunta Correa, que muchas personas también han recibido milagros por adorar una imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la Biblia que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Hay una bendición pura, perfecta que Dios tiene para nosotros en lo que es económico, y es en la ofrenda. Dios ofrendó un hijo y hoy tiene Muchos. Millones y millones de hijos. La ofrenda es lo que nos salvó, no nos salvó el diezmo, porque si vemos en la historia de la Biblia, Jesús se para delante de los fariseos y le dice, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, diezma y el heleno, lamenta, dice, pero su corazón no había cambiado. Lo que cambió el corazón del hombre fue la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Y este principio capacita a todas las personas para que nosotros podamos multiplicar lo poco que tenemos.
Dios nunca te va a pedir lo que no tienes. Dios te va a pedir lo que tienes, porque en lo que tienes está la bendición. Pero depende de nosotros cómo lo podamos multiplicar, en qué principio de Dios lo vamos a colocar. Dice la Biblia, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Principio básico de Dios. Y la ofrenda está en la Biblia. Hay más de 500 textos bíblicos que nos hablan de la ofrenda. Y comienza en Génesis. Ahí cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre, fue en el huerto del Edén, cuando Dios tiene que sacrificar, porque dice la Biblia que hizo túnicas de pieles. Quiere decir que tuvo que morir un animal, tuvo que haber un derramamiento de sangre para que poder sacar esas vestiduras. Tuvo que haber una ofrenda para vestir al hombre. Es una tipología de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que morir para que a través de esa muerte nosotros podamos tener las vestiduras blancas, santas, limpias y puras delante de Dios. Y en estos fundamentos, en estos principios de Dios, es donde nosotros tenemos que movernos. Porque si Él nos salvó, no nos ha salvado para empobrecernos, para enfermarnos, para castigarnos, para que andemos tristes, sin esperanza. Él murió, se ofreció, se ofrendó para que nosotros pudiéramos estar en una situación feliz, contenta, lleno de fe y llena de esperanza. Y este principio de ofrenda también se puede colocar en cuando nosotros ofrendamos a Dios. La ofrenda nos salvó y se multiplicó, porque Él ofrendó un hijo y ahora tiene millones y millones de hijos. No diezmó a Jesús, no entregó una parte de Jesús, sino que lo dio todo. El corazón de Dios sufrió, porque realmente se dolió entregar a su hijo. Pero esa es la ofrenda que vale, cuando le damos algo a Dios que cuesta. Jesús estuvo en el arca de las ofrendas cuando esta viuda dio todo lo que tenía. El acto ese de esta mujer, de esta viuda, quedó grabado para toda la vida en la eternidad. Dice que ella dio todo lo que tenía. Jesús estaba mirando la ofrenda, porque la ofrenda, a través de nuestra ofrenda, Dios ve nuestro corazón. El corazón de Dios tenía un deseo de salvar a la humanidad. Y le costó, tuvo que entregar a su hijo para salvarnos a nosotros. En este tiempo donde la economía del mundo está muy conmocionada, está con mucha incertidumbre, es un tiempo donde nosotros tenemos que acudir a los principios de Dios. Y quiero irme a Hechos capítulo 10, donde habla de Cornelio. Fíjense lo que mueve las dádivas y las ofrendas, pastor. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, no era judío, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es una historia que usted la puede leer y se va a dar cuenta que Dios permitió que llegara el Evangelio, la gracia de Dios, el perdón, la manifestación del Espíritu Santo a la casa de Cornelio, porque Dios había mirado el temor a Él, la piedad que en Él había y las ofrendas, las limosnas, dice, que Él daba al pueblo. Mire el principio importante para recibir la bendición. Cornelio lo tenía todo, pastor. Tenía prosperidad, tenía todo lo necesario. No le hacía falta
nada a Cornelio, humanamente viendo, pero había una sed, un interés por conocer a Dios. Y sus actos hicieron que Pedro pudiera llegar a su casa. Sus actos hicieron que el Evangelio pudiera entrar al lugar de su hogar y bendecir a toda su familia. A mí me impacta esto, que dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Estaba fuera de la gracia de Dios, porque el Pentecostés había llegado a la iglesia judía, a los judíos. No había llegado a los gentiles. ¿Cómo se descendió el Espíritu Santo a los gentiles? ¿Por qué descendió en la casa de Cornelio? ¿Por qué descendió la bendición de Dios en la casa de Cornelio? ¿Cuál fue el principio que Cornelio activó? Dice que era piadoso, temeroso de Dios y que daba limosna al pueblo y oraba siempre. Principios muy importantes para que la bendición de Dios llegue a tu vida. Quizás tenemos muchas cosas que necesitamos y no las tenemos porque no estamos bajo los principios de Dios. Dice que era piadoso de corazón, temeroso de Dios, con un corazón dadivoso. Dice que daba limosna siempre al pueblo y oraba a Dios. 4 principios importantes para que la bendición de Dios repose en nuestro hogar. Somos piadosos, temerosos de Dios, oramos siempre, pero nunca damos. Nunca damos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sin querer ha abrazado tanto el dinero. Cuando nosotros dependemos de un Padre tan rico, como dice el pastor, como decía el texto, que tenemos que andar en amor. Amén. Y andar en amor no es andar a los besos, mi hermano, con todo el mundo. No es andar a los abrazos, no es andar con una sonrisa. El amor siempre se ve. Cuando amamos, somos dadivosos. Cornelio tenía este principio de amor, porque era temeroso, era piadoso, hacía limosna al pueblo y oraba siempre a Dios. 4 principios en que nosotros tenemos que caminar en este tiempo de crisis, en la crisis económica que está el mundo. Yo quiero decirle que en el cielo no hay infracción. En el cielo no existe el dólar, si está alto, si está bajo. Cuando usted confía en Dios, cuando tiene un corazón temeroso, piadoso, cuando hace donaciones, dádivas y ora a Dios, usted se está rigiendo por la economía del cielo. La economía del cielo no tiene límites. La ofrenda es un principio de Dios donde puede multiplicar al 30, al 60, al 100 por 1. Y no lo podemos imaginar las bendiciones que tenemos ahí. Pero si no entramos bajo estos principios de Dios, nunca vamos a recibir la bendición de Dios. Nos cansaremos de vivir una vida llena de escasez, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos dadores. Dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de imagen y semejanza, los principios de Dios están en nuestro corazón. Estaban muertos por el pecado, pero llegó Cristo y revivió esa imagen y semejanza. Y uno de los principios de Dios es dador por excelencia. Y qué lindo que es, pastor, cuando usted da. Pero la gente se ha olvidado de dar. Qué lindo que se siente un corazón cuando da. Usted pruebe ahí. Y no es dar a alguien que uno quiere, es dar a alguien que realmente no queremos. Lo bien que usted se va a sentir. Se va a sentir tan bien como la iglesia primitiva, que dice que tuvieron todas las cosas en común. Necesitamos sumergirnos a estos principios de Dios, sumergir nuestra economía, porque nuestro corazón lo que quiere es ganar para tener más comodidad, ganar para tener mejor vehículo, ganar para tener mejor nombre, prosperar en la vida, crecer, pero sin querer estamos asfixiando la presencia de Dios en nuestro corazón y no permite que nosotros seamos dador. La bendición que llegó a la casa de Cornelio valía más que toda la plata y el oro del mundo,
porque llegó la presencia del Espíritu Santo y se levantó la iglesia de los gentiles. Y quedó marcado en la Biblia. Pero fíjense lo que había en este corazón. Era un corazón dador. Dice que daba limosna, era temeroso, piadoso y oraba siempre a Dios. Todas las cosas que dice la palabra de Dios es porque tienen que ir relacionadas. Piadoso, temeroso, dador y orador. 4 principios del reino de Dios que se tienen que cumplir en nuestra vida para que la gran bendición, quizás la bendición que necesitas no es económica, quizás es la bendición de sanidad, recuperar a tus hijos, a tu familia. Comencemos a movernos bajo estos principios. No se olvide que Dios ofrendó un hijo y hoy tiene millones de hijos. La ganancia, la recompensa está en la ofrenda. Tiene que ser una ofrenda que nos cueste, un sacrificio que nos cueste. Yo no le puedo decir la cantidad, yo no le puedo decir lo que usted tiene que dar. Simplemente tiene que cumplir estos principios y el Espíritu Santo de Dios le va a decir lo que tiene que dar para que usted sea bendecido. Amén. Llegamos a pobreza porque no estamos bajo estos principios. Quizás el día domingo ofrendamos 100 pesos, 50 pesos. Y Pablo nos dice que tenemos que ofrendar cada primer día de la semana según hayamos prosperado. Y la ofrenda, no esperemos que el Espíritu Santo nos toque en la reunión. La ofrenda tiene que estar preparada desde la casa, donde tenemos que orar por nuestras necesidades, o pidiendo a Dios misericordia, pero también pidiéndole a Dios una dirección para que nuestra ofrenda sea multiplicada. Y agradable delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué tiene que ser agradable? Porque tiene que estar ya ministrada por el Espíritu Santo, porque Él es el único que sabe lo que nosotros tenemos que dar. Él sabe cómo tenemos que dar, cuánto tenemos que dar y dónde lo tenemos que dar. Bien orada, con un sacrificio importante. ¿Cómo decían los 4 principios? Piadoso, temeroso, dador y orador. Mira vos. Que reconocía a Dios. Cuando trabajamos bajo estos principios, no hay nadie que se pueda oponer a la bendición que va a llegar a nuestro hogar. Quizás las bendiciones están ahí, pero no podemos acceder a esa bendición porque estamos golpeando la puerta equivocada. Sí, veo en las ofrendas de los santos, veo billetes de 20 pesos y después veo, después de que salen del culto, tal vez acarrear el pollito. No solo el pollito, voy a tocar cosas más bravas, que acarrear porrones. Para Dios nada y para el diablo mucho. Entonces las ofrendas se han invertido. Cuando compramos una gaseosa, una Coca-Cola, estamos ofrendando a un magnate tremendo que mueve mucha economía en el mundo. La pobreza de la iglesia, económicamente estoy hablando, no es que la riqueza nos aleje de Dios. La pobreza que hay en el corazón de cada hombre y cada mujer muchas veces es por la pobreza espiritual, la falta de conocimiento de Dios. La falta. Mire si hoy día la iglesia tuviera profesores pagados cristianos, ¿no? Para abrir una escuela cristiana donde no haya igualdad de género, donde no haya lenguaje exclusivo. Sí, enseñanzas equivocadas. Enseñanzas totalmente fuera de los principios. Estaríamos preparando una generación. Nuestros hijos no estarían yendo a una escuela donde se le está transformando su mentalidad, donde se le está educando equivocadamente, y tenemos que pelear tanto por esa educación en nuestros hijos, en nuestro hogar. Y todo eso es porque la iglesia no tiene los recursos, no tiene los recursos económicos. ¿Por qué no ayudamos? Hay muchas iglesias que están ayudando, sí,
llevándole comida, hay grandes iglesias que se están moviendo en misericordia, pero esas iglesias entendieron que a través de la ofrenda donde vienen los milagros económicos. Porque cuando la iglesia tiene los recursos, pastor, y hay integridad en los que los manejan, va a haber una bendición. Y en este tiempo, en donde Dios se ha comprometido en su palabra, en este tiempo de gracia, porque usted no puede decir que es un pecador y no puede ofrendar, porque es un tiempo de gracia donde hay perdón. Usted no puede decir que no es merecedor de un milagro. Yo quiero decirle que sí, porque la iglesia todavía está aquí, y la iglesia es la portadora, la que ministra los milagros del cielo a través de la presencia del Espíritu Santo. Y uno de los milagros que necesitamos hoy es el área económica. Cuando usted aporta con una ofrenda, ya sea a su ministerio, a su iglesia, a su pastor, a su radio, está predicando el Evangelio. Porque a lo mejor no puede salir de su hogar, a lo mejor no tiene la capacidad de predicar, de enseñar, pero Dios le ha bendecido económicamente. Dice la Biblia, dad y se os dará. Medida buena, remecida, en nuestro regazo. Cuando usted da, Dios le da algo bueno que le va a ser útil, algo que usted necesita, que su familia necesita. Pero esa área, como ha sido tan avasallada la iglesia evangélica por los diezmos, por los pactos, por las ofrendas excesivas, y está siendo tan comentada en el mundo literal, en el mundo gentil, por las malversaciones de los fondos, por el enriquecimiento ilícito, porque se toman muchas estructuras humanas, costumbres, mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y usted vio lo que leímos en Hebreo. Dios se cansó de los sacrificios, se cansó de las ofrendas, porque no cambiaron el corazón del hombre. La ofrenda de Cristo cambió el corazón del hombre. Lo salvó, lo liberó. Y la ofrenda tiene el mismo poder en la parte económica. Porque dice la Biblia, dad y se os dará. ¿Y qué tenemos que dar si no tengo nada para dar? Si Dios te está pidiendo algo, es porque algo tienes para multiplicarlo. Algo tienes para multiplicarlo. Necesitamos llevar este evangelio, necesitamos que la 105.3 y la 106.5 aquí en Mendoza sigan abiertas, sigan en el aire. Necesitamos predicar el evangelio. Y Dios le está dando una oportunidad a usted, a mí y a muchos que están escuchando, de que esta radio pueda seguir estando en el aire. Y esa oportunidad que Dios le da es de bendecirnos. Porque no nos bendice Dios con lo que tenemos, Dios nos bendice con lo que damos. La bendición no está en retener, la bendición está en dar, porque somos dadores. No se olvide que somos dadores por excelencia, por naturaleza divina. Si el Espíritu Santo vino a nuestra vida, está la naturaleza de Dios en nosotros. Y seguimos pobres, seguimos con necesidad, porque no escuchamos al Espíritu Santo que tenemos que dar. Puede dar en esta radio, puede llevar un plato de comida a su vecino, puede llevar ropa al hospital, a ir y predicar el evangelio en la cárcel. Muchas cosas se puede hacer, pero necesitamos movernos en estos principios. Ser piadosos, temerosos, dadores y oradores a Dios. Y seguiremos mañana con estos principios de Dios.